Bien, pues bueno, primero quiero agradecer a los organizadores de este evento al que me hayan invitado. Voy a compartir con ustedes algunos temas relacionados con el océano, en este caso particular. Voy a hablar más del Golfo de México, pero primero, muy breve, mi carrera. Soy oceanógrafo, graduado en la Universidad de Baja California hace muchos años en Ensenada, y después mi maestría y doctorado en Estados Unidos. Me he dedicado al estudio de la fotosíntesis en el océano, procesos relacionados, el ciclo del carbono. He estudiado muchos ecosistemas del lado del Pacífico, desde lagunas costeras, desde Ensenada hasta el Golfo de Tehuantepec, ahora en el Golfo de México. He participado en varios programas internacionales, hice estancias fui contratado por el gobierno de Estados Unidos, trabajé para la NASA, para la NOAA, coordinando programas como en 20 países para crear agendas de los cambios ambientales globales. Fui director general de Fonatura, también he trabajado en conservación de la naturaleza. Soy parte de una empresa consultora. Entonces, en toda esta carrera he hecho un poco de todo, como van a ver. Y siendo un oceanógrafo, uno tiene que entender la Tierra y el océano y la atmósfera. Uno tiene que entender todo eso, porque el océano es el gran motor de este planeta. Cuando doy mis conferencias, que le llamo los trillizos diabólicos, cambio climático, acidificación del océano, hipoxia, generalmente empiezo diciendo que el planeta tiene el nombre equivocado, debería llamarse océano, y nomás por proporción el océano es el motor. Gracias al océano tenemos el clima que tenemos. Todas las actividades importantes socioeconómicas están en el océano. El futuro en este planeta es lo que se llama la economía azul, que es el océano. Y bueno, desgraciadamente en nuestro país ha habido poca apreciación del océano. Tenemos más mares y costas, más océano que tierra en este país. Sin embargo, pues la realidad es otra, ¿no? En fin, miren, el consorcio de investigación del Golfo de México es el proyecto más grande que hemos liderado en el CICESE. CICESE es un centro de investigación que nació en 1973, acabamos de cumplir 44 años, y fue creado con el principal propósito de descentralizar la ciencia de este país, que sigue siendo todavía muy centralizado. Somos 27 centros en todo el país, somos coordinados por el CONACYT. Entonces, gracias en parte al derrame de petróleo que ocurrió en el 2010 por el famoso BP, pues eso inspiró en cierta parte a todas las autoridades de que deberíamos de tener un programa de monitoreo en el Golfo de México muy enfocado a los impactos de los derrames de petróleo, que ha ocurrido varios en el Golfo de México. Además hay chapopoteros naturales, en fin. Miren, ahí les he puesto una serie de imágenes que describen la diversidad de tecnologías que estamos usando: barcos de investigación, boyas oceanográficas, vehículos submarinos, imágenes satelitales, de pigmentos, clorofilas, temperaturas, modelos, trampas de sedimentos, por mencionar algunas. La que sigue, por favor. Entonces, miren, espero entretenerlos esta mañana en estos temas. Programa de Monterrey, Mecocal y Fluker son dos programas que son como la base para lo que estamos desarrollando en parte del Golfo de México. Y Mecocal, un programa que iniciamos en el 98, Investigaciones Mexicanas de la Corriente de California. Es el segundo programa de monitoreo de mayor duración en todo el planeta, fíjense. Después de Calcofi, que empezó en el 49 en la institución de Scripps. Fluker es un programa, yo participé en la iniciación de y Fluker yo coordiné, yo empecé ese programa empecé en el 2208, fíjense que adelantado estoy, en el 2008, y todavía sigue el programa. Básicamente Fluker, que es flujos de carbono enfocado a procesos y ciclos bioquímicos. Voy a hablar un poquito así, tal vez con una imagen
procesos, bueno, de qué es el Golfo de México, hidrografía, circulación, lo poco que se conoce de procesos, cuáles son las actividades socioeconómicas, por qué es tan importante el Golfo de México, qué tan vulnerable es ante derrames de petróleo, será vulnerable ante el cambio climático, la acidificación del océano, la hipoxia, que a estos tres yo le llamo los trillizos diabólicos, son las grandes amenazas en el planeta. ¿Cuál es la mayoría de las actividades socioeconómicas? Y el futuro, un nuevo programa que se llama MBON, una red de observatorios de la biodiversidad marina. ¿Qué sigue? Miren, muy sencillo, FLUCA y Mecocal y FLUCA. ¿Qué es lo que hemos hecho relacionado con esto? En la península de Baja California, en esa región de los aguas, y Mecocal empezó. Entonces estamos monitoreando a través de sistemas automatizados, podemos hacer mapas de la distribución de la presión parcial del CO2, y eso nos permite saber en qué momento el océano es una fuente o un sumidero de CO2, y ese es un conocimiento muy importante para saber qué tanto el océano está ayudando a bajarle la concentración de CO2 de la atmósfera. Ya nos lo dijeron ayer, el gran problema es que ya llegamos el año pasado a más de 400 microatmósferas o ppm, siendo que antes de la etapa industrial andamos en 200 y tantos. Fíjense, ya rebasamos los 400. El CO2, que es el gas amigable de los efectos invernadero, sigue. Y vienen los más peligrosos, el metano, óxido nitroso, todos están despegando. Si nosotros comparamos una molécula de CO2 con una de metano, el metano observa 20 veces más energía, pero ahí los óxidos nitroso como 600 veces. Y el CO2, el amigable, no lo podemos detener. Piénsenle, ¿por qué no podemos detener el CO2? Piénsenle y al final me dicen. Y el metano, ahí viene, Les recomiendo que lean el último número de National Geographic, Antártida. Vean nomás lo que viene. Las minas de metano, hidratos de metano, van a estar expuestas. Y ahorita las reuniones internacionales, tratando de hacer arreglos por 2 grados centígrados y un y tanto. Fíjense nomás. Y el metano nos podría llevar así a 10, 20 grados. Rápido. Entonces, miren, boyas oceanográficas con sensores. Son caras, cuestan como $100,000. Pero generan información. Miren, aquí les muestro una serie de temperatura y flujos de carbono. Una serie de 2008 al 2014-15. Eso no lo puedo hacer yo con un barco de investigación. Miren la variabilidad, yo tengo datos cada 3 horas ahí. Y yo puedo ver en mi computadora ahí el dato cada 3 horas. Y si le pongo más baterías o más, puedo verlos cada minuto. Entonces, podemos resolver la escala temporal, casi la frecuencia que yo quiero, la alta frecuencia, la baja frecuencia. Yo veo ahí, yo puedo ver cuándo son etapas de urgencia, veo eventos interanuales, semanales, estacionales, las mareas, el niño, la niña, el famoso One Globe, todas las señales aquí. ¿Ok? Con esa bollita que cuesta $100,000, pero cuesta más caro crear un barco. Ahorita estamos rentando para el Sinoma el barco de la UNAM, el Justo Sierra. ¿Saben cuánto cuesta rentar un barco? $17,000 diario. Nosotros tenemos un barco y de todos me cobran como $5,000 y es de nosotros. La joya de la corona en la investigación en barcos lo tiene la Zagarpa. El Bipo, que ya le cambió el nombre, ahora se llama Jorge Carranza Frase. ¿Saben cuánto cuesta rentarlo? $25,000 diario. Fíjense nomás las cantidades de dinero. Bueno, derrame, les presento a la torre que se hundió. Explotó el 20 de abril del 2010, se hundió a los 2 días siguientes, causó el desastre más grande que haya habido en la humanidad. Y los tóxicos siguen dando vuelta ahí, les voy a decir por qué. ¿Por qué siguen? Muy rápido, hidrografía, miren, estos son perfiles aquí que no los van a ver, de temperatura, salinidad, oxígeno, nutrientes.
Y aquí hay una comparación de aguas del Atlántico y en el Golfo. Entonces fíjense que se parecen mucho los perfiles. ¿Por qué? Porque el Golfo de México es alimentado por aguas que vienen del Atlántico. Todos los perfiles adentro son muy parecidos, muy parecidos. Entonces miren esto, hice una presentación a unos niños para que tener, y me dijo, ah, mire, también hay espagueti ahí en el Golfo. Es espagueti, ¿no? Miren, ahí está la corriente de Lazo, y a colores más bonita. Y miren los ciclones y los anticiclones. Ciclones y anticiclones que se quedan girando. Entonces imagínense un derrame en algún lugar de estos. ¿Cuándo se van a salir los toques? Si la pasan a todas dando vueltas, ahí el plancton sigue girando. Esa es la gran característica del Golfo de México, que tiene estos procesos a esa escala que atrapan lo que pase ahí. Procesos ciclos bioquímicos. Uno de los grandes retos en la oceanografía es entender los flujos de exportación. ¿Cuánto del carbono que hay en la atmósfera entra al océano? Tenemos en la atmósfera el CO2, entra al océano. El CO2 reacciona con el agua, entonces pasamos de carbono inorgánico a orgánico gracias a la fotosíntesis y al fitoplancton. ¿Ok? Se hunde también. El fitoplancton es más denso que el agua de mar, entonces siempre hay una lluvia de partículas. Entonces nosotros podemos calcular aquí, haciendo experimentos de producción primaria, calculamos, también podemos ver los flujos con aquella bollita, puedo calcular cuánto CO2 está entrando, cuándo es una fuente, cuándo es un sumidero, y luego cuánto se transfiere en la cadena trófica, cuánto de ese carbono en el fitoplancton pasa al zooplancton, y cuánto de ahí otros, y cuánto llega a ser un filete que nos vamos a comer. Al final todo es carbono. Hasta las ballenas son carbono, todo, y pues nosotros también, ¿no? Entonces, el mundo particulado va por ahí, yo puedo medir aquí, puedo medir cuánto carbono sigue para allá, puedo medir cuánto porque pongo una trampa de sedimentos, puedo medir cuánto carbono de acá. Uno de los grandes retos en la oceanografía es, fíjense, el carbono es inorgánico, orgánico, particulado y disuelto. En los cuatro es el gran reto. Acá tenemos el mundo de lo disuelto. Ese es un gran problema en el océano. ¿Cómo determinamos las concentraciones de carbono inorgánico disuelto? Lo podemos hacer orgánico disuelto. Hasta ahora generalmente en oceanografía trabajamos en el mundo de lo particulado, lo que podemos retener con un filtro y lo que pasa. Y el carbono en el océano, primero, el principal reservorio de carbono en el planeta está en el océano. La atmósfera es poquito. En la biota son 3 gigatoneladas. El gran reservorio es carbono inorgánico disuelto en el océano. ¿Qué sigue? Miren, nomás para esto ayer creo que la presentó alguien, pero para poner en contexto dónde está el Golfo de México y dónde estamos. Miren, esto es temperatura superficial del océano en febrero. Tenemos febrero. Miren en verano, en agosto. ¿Dónde estamos? Miren. Aquí, bueno, yo vivo por acá y me toca agua fría y toda esta parte. Y sigue fría, por eso es una región muy productiva porque son aguas frías, son aguas de surgencia, grandes cantidades de nutrientes, hay fotosíntesis, hay grandes pesquerías. En cambio el Golfo de México pues es más bien un mar oligotrófico, no es tan productivo, pero estamos notando algunas situaciones que pueden haber sorpresas y se las platicaré el próximo año. Que es importante de perfiles verticales ver dónde está la termoclina, dónde está la mezcla. Mire, para que haya producción en el océano necesitamos la física. Si no hay física, no podemos comer un buen filete de pescado. Gracias a la física tenemos peces. Es la física. Y al final es el sol. El sol es la energía, viene la física, provoca mezcla de nutrientes. Fíjense la gran paradoja en el plancton, en el fitoplancton. La luz está arriba y los nutrientes están abajo.
Entonces, y arriba están los que se comen al fitoplancton. Entonces, imagínense el pobre fitoplancton. Se tiene que mantener en la parte iluminada, pero que tenga nutrientes y que no se lo coman. En la tierra, cuando acabo de organizar un simposio en el Congreso de Ecología de la Sociedad Mexicana de Ecología en León, Guanajuato, y yo les decía a los ecólogos, allá había como 1000, les decía, estudiar ecología terrestre es bien fácil. En el océano todo se mueve. En ecología terrestre, si yo quiero estudiar la productividad de un bosque, están los árboles y no se mueven, voy al año próximo y a menos que lo hayan tumbado ya. Si quiero quitar los pasteadores, encierro las vacas. Y aquí, ¿cómo encierro el zooplancton? Yo tomo una muestra y la labor ya cambió. Tenemos otra gran dimensión. Entonces es complejo el océano. Pero por eso es interesante ser oceanógrafo. Hay muchos retos, todos los días hay retos. No lo dudo que en la ecología terrestre también lo sean. Y la que sigue, por favor. Miren, nada más para mostrar un ejemplo de lo que producen los ciclones y anticiclones. Nada más para que se acuerden, es la regla que usamos así: anticiclón y ciclón al revés. ¿Okay? Miren lo que producen. Estas son una distribución vertical de temperatura en un giro anticiclónico. Miren, profundidad. Miren aquí, vamos a ver. 100 metros, aquí la temperatura es 20, acá 20, pero miren aquí a 300 metros, miren lo que se llaman isotermos, la de 15, miren aquí, miren la profundidad. ¿Sí? Los anticiclones y ciclones son los motores en el Golfo de México. O sea, puede que venga un proceso que lleve 2 nutrientes arriba y entonces hay una fertilidad tremenda. Pero viene el proceso opuesto y entonces todo va para abajo. ¿La que sigue? Ahora, hay muchos efectos que produce esto. Estos tal vez no lo ven bien, pero es mareas rojas, que es uno de los fenómenos muy comunes en las zonas costeras. Desafortunadamente, con el calentamiento del agua, con todo esto que está ocurriendo, pareciera que las mareas rojas, que muchas son tóxicas, van a ser más frecuentes, de mayor duración. Entonces tenemos ahí grandes retos para las pesquerías, para la acuacultura, para el turismo. Imagínense, estamos bañándonos y ya hay organismos tóxicos. El agua que transportan los barcos, estos están muy chiquitos, los barcos grandes de carga, usan agua para mantener, le llaman agua de lastre. Llega un puerto y descarga y hay que ponerle agua para mantener la flotabilidad o descargar agua. ¿Saben dónde mueven el agua? Pues traen fitoplancton japonés y chino, y de Ensenada se va, o de donde sea se va para allá. Entonces fitoplancton para todos lados, especies que no conocimos y aparecen. ¿Por qué? Pues son acarreadas por todos lados. Imagínense uno de los grandes problemas. ¿Siguen? ¿Cuál es la vulnerabilidad ante el cambio climático, acidificación, los famosos trillizos diabólicos? Miren, aquí está la presión parcial del CO2, microatmósferas. Miren la tendencia, esta es la muy conocida de Mauna Loa. Esta vez es la figura que más se ha visto con el tema del cambio climático. ¿Okay? Esta es en la Tierra, en el océano. Y miren aquí, esta es la tendencia del pH. Aquí está el pH. El océano el océano es básico, pasadito del 8. Ahora, que se esté acidificando es un término que usamos, realmente no se está acidificando todavía. Todos sabemos que para que sea ácido hay que bajar del 7. Entonces, ¿por qué decimos que se está acidificando? Básicamente, correctamente deberíamos de decir que está bajando la basicidad. Es menos básico. Pero el término ha habido como un acuerdo, porque si yo digo que se está acidificando el océano, tiene más impacto. Puedo conseguir más dinero, no le digan a nadie, ¿eh? Más dinero para hacer investigación. Cuando yo estuve trabajando en Estados Unidos, me decía el director de Geociencias de la National Science Foundation: mira, Rubén, esto del cambio climático, quién sabe, estoy hablando del 93 al 95, al 98, quién sabe si será cierto. Pero va a haber mucho dinero para hacer investigación. El director de Geociencias de la National Science Foundation, el organismo que tiene más recursos para hacer investigación. Entonces ahora yo les digo: mira, quién sabe si será cierto, quién sabe si va a seguir.
pero va a haber, y hay mucho dinero para hacer estudios de acidificación en laboratorio y en el campo. Y en el Golfo de México es el excelente laboratorio, por los arrecifes de coral. Hay muchas, entonces, miren, ya estoy hablando de temas de tesis, esta información, estamos generando mucha información. Bueno, son los gases de efecto invernadero, el CO2, el metano, el óxido nitroso y los fluorocarbons. Gracias al protocolo de Montreal, esto sí, miren, ahí sí se pusieron de acuerdo los países, pues sí, porque era una industria pequeñita. ¿Por qué no podemos bajar eso? Bueno, al final me van a decir, ¿verdad? ¿Sigue? Miren, monitoreo. ¿Por qué tenemos que monitorear el océano? ¿Por qué tenemos que monitorear la Tierra? ¿Por qué el servicio meteorológico debe de estar monitoreando siempre? Ayer nos hablaba el doctor Zavala, no sé si algunos estuvieron. El monitoreo para poder conocer la variabilidad del nivel del mar y hacer modelos y todo esto. Necesitamos monitoreo. No ir al campo cuando nos da dinero con así con la UNAM o el CICES. No sé dónde, pero tenemos que sacar dinero para monitorear. Series largas tenemos que, para poder entender la variabilidad de la naturaleza. Si no más vamos un día, vamos a ver una fotografía. Tenemos que ver películas completas. ¿Okay? Miren, estos son los sitios que se están desarrollando y les llamamos observatorios de monitoreo costero para poder entender esa caída en la basicidad y cuáles van a ser los impactos en organismos. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente hay un problema con los carbonatos. Baja la disponibilidad de carbonatos, entonces imagínense organismos que necesitan carbonato. Arrecifes de coral y todos los moluscos y todos esos. Nomás cócteles. Pobres arrecifes de coral. Además, con el problema del calentamiento y el blanqueamiento, y ahora menos CO2, menos carbonatos. Y todo por las actividades humanas, por el exceso de CO2, porque pues todos queremos tener un carro, todos queremos vivir, y ahí vienen los grandes países, los chinos, y todos quieren vivir como los americanos, grandes consumidores. ¿Ustedes creen que vamos a poder parar esa curva de CO2? ¿Habrá manera? Nomás piénselo, y al final me dicen, ¿habrá manera de parar que el CO2 ya no siga esa tendencia? Hay un forzante, un driver que llaman los americanos, que nadie está haciendo nada por eso no lo paramos. ¿De qué sigue? Bien, no voy a detenerme mucho en eso, pero básicamente este es el ciclo bioquímico del carbono. Aquí está todo lo que ocurre en la Tierra, en el océano. Aquí está el gran reservorio de carbono y coral disuelto. Aquí. Gracias al océano no hay tan altas concentraciones en la atmósfera. Ese es uno de los grandes reservorios, pero el océano se satura, se empieza a saturar. De hecho, hay un índice que le llamamos el índice de Rebel. Roger Rebel fue el presidente de la Universidad de California en San Diego. En el 57, creo, fue el primero que asoció este calentamiento con actividades antropogénicas en los 50 y tantos. Entonces hay un índice que podemos calcular cuál es la cantidad de CO2 que puede absorber una masa de agua en el océano. ¿Cuánto? ¿Hasta cuánto? Y ya hay lugares donde ya se está saturando. Imagínense si se satura el océano, ¿qué va a pasar? Y ya les dije que es el principal reservorio de CO2 de la atmósfera. ¿Qué va a pasar? Nomás piensen, no me digan la respuesta. ¿Sigue? Miren, aquí esto es clave para entender el ciclo del carbono. El acoplamiento es la conectividad vertical. Ya les hablé que del océano tenemos el ciclo inorgánico y luego esto pasa al mundo orgánico. Miren, estos son reservorios, son tesis de doctorado. Todas estas flechas son tesis. Cada flechita, intercambio CO2. Aquí, el flujo de carbono de la Tierra al océano. Y luego, si esto lo dividimos en aguas costeras oceánicas, hay una bomba que se llama la bomba de la plataforma continental. Esto se llama la bomba de solubilidad. Todas esas bombas, y en Yucatán hay más bombas, ¿verdad? Entonces todas esas necesitan estudiantes.
Ahí hay temas de tesis, y luego dicen los jóvenes, es que ya no hay que estudiar, ustedes lo estudiaron todo. No, estamos abriendo muchas preguntas. Y el mundo orgánico, y aquí está el alimento, y aquí vienen los flujos, aquí están las aguas frías, la tierra, todo eso, desconocemos total. Miren, si desconocemos en regiones donde hay centros de investigación, como en la península de Baja California, que está el CICES y el CICNOR, y la universidad, ustedes recorren el Pacífico y se empiezan a poner complicado una vez que entran a Sinaloa, y todo después casi es un gran vacío. No hay grupos de investigación. Un grupo chico por allá en la Universidad del Mar. Y en el Golfo de México, bueno, Silvestre, la Universidad Veracruzana, y bueno, todo el esfuerzo de investigadores de aquí de la UNAM, del Instituto de Ciencia y Tecnología, que han dedicado muchas vidas para avanzar el conocimiento y para muchas preguntas. ¿Sigue? Monitorear el CO2 es muy importante, pues se están usando todo tipo de boyas. Mira, estas boyas son más sofisticadas, esta me cuesta como $500,000, entonces yo compro de las baratitas, de 100, no, 200 mil dólares, barcos de oportunidad, para empezar a mapear y hacer una climatología del CO2 en la atmósfera, perdón, en el océano. ¿Sigue? Creo que está repetida. ¿Sigue? Y bueno, ya existe una climatología, miren, es una climatología de la media anual del flujo, son los flujos de CO2. Miren, está la escala. Esto es un sumidero, quiere decir que el CO2 viene de la atmósfera del océano, un sumidero. Y para acá son fuentes. Entonces, fíjense dónde están fuentes, toda esta región del Pacífico ecuatorial, dónde están los sumideros, pues están más hacia las regiones polares. Pero miren, todo lo blanco en la zona costera quiere decir que no sabemos. Nosotros estamos haciendo un pequeño esfuerzo allá. Pero si ustedes recuerdan, ahorita hay una propuesta que acabamos de someter al CONACYT para crear una red de monitoreo que estamos poniendo boyas a lo largo de todo esto, y ya tenemos algunas operando acá. Todo eso blanco quiere decir que no hay datos, no hay información. Que los jóvenes, los oceanólogos o biólogos marinos o lo que sea, o climatólogos, porque a lo mejor ya hay muchos climatólogos, pues que estudien los flujos en el océano. De todas maneras, es océano, atmósfera o tierra. Flujos de la tierra al océano, ahí hay un gran vacío. Creo que hay un trabajo que hicimos nosotros nomás. Flujos netos en moles de CO2 por metro cuadrado por año, que son las unidades que usamos, ¿no? ¿Sigue? Bueno, ¿qué estamos midiendo en esos procesos de ciclos bio, que es el programa que yo coordino en el Golfo de México? Estamos evaluando la producción primaria, las tasas de producción primaria con radiotrazadores, carbono 14. Estamos midiendo el pastoreo, cuánto carbono pasa del fitoplancton al zooplancton. Hay varios métodos. Estamos midiendo por primera ocasión la respiración. Datos de respiración en el mundo, en el mundo son escasos. Porque imagínense, en una botella de una muestra de agua está junto el fitoplancton, el zooplancton, ictioplancton y bacterias y virus y todo. Y todos respiran. ¿Cómo separamos para decir, esta es la respiración de este y de este de este? Pues ya estamos en algunos métodos, hundimiento. Ya les dije, como yo pongo una trampa aquí de segmentos y ahí conecto. Entonces, todas estas son unidades de carbono, todo lo tengo que llevar a carbono. 1000 miligramos de carbono por metro cúbico, cuadrado, por hora, por día, por año. Y si tengo toda esta información, puedo alimentar modelos para ver cuáles son las tendencias, cuáles son los escenarios y qué pasaría si hay un derrame de petróleo. O qué va a pasar si el cambio climático y se acidifica el océano. ¿Qué va a pasar con todo esto? O sea, todo el funcionamiento del ecosistema, ¿qué va a pasar? Son las grandes preguntas. Hipoxia. Pregunten al doctor Google, busquen Texons, se va a poner rojo casi todo el planeta. Vean en el Golfo de México, frente al Mississippi, las enormes cantidades de materia orgánica del Mississippi. Áreas muertas, se acaba el oxígeno. De un problema que era local a nivel planetario, ahora ya es un problema global. Así como la acidificación del cambio climático. Este es el principal enfoque. ¿Cuál es la vulnerabilidad de un derrame de petróleo? Y créanme lo que va a haber más derrames porque están perforando a más de 3 kilómetros.
La probabilidad de derrames aumenta con la profundidad de perforación. La torre que se hundió podía perforar 9 kilómetros. Fíjense nomás. Y el petróleo, sí hay mucho petróleo, para bien o para mal, pero está muy profundo. Y ahí están entrando las empresas a perforar. Entonces, la probabilidad de derrames va a haber mucho. Además de que hay chapopoteras naturales, va a haber derrames. Esta es la bomba de solubilidad, la bomba biológica, es la que lleva el CO2 de aquí. Cuando se baja, dentro de 1000 años es petróleo. Y esa es la bomba de solubilidad. Por pura física tú puedes mover el carbono, por pura física, sin ningún proceso biológico. Pues todas esas bombas están actuando al mismo tiempo. Y además, ya les dije, está la bomba en la plataforma continental. ¿Cuánto carbono de la tierra, en la zona costera y aguas oceánicas? Bomba de la plataforma. ¿Cuántos datos creen que hay de eso en México? 0. Nada. ¿Sigue? Me lo voy a brincar, pero básicamente es un modelito que hice así conceptual del 2006, y gracias a ese me dio dinero con la CIT y me sigue dando dinero. Pero básicamente aquí está puesto lo que dice el fitoplancton, aquí es la fotosíntesis, aquí vienen los pasteadores, los flujos, aquí todo. Entonces aquí está todo ese. Cuando empecé el proyecto les decía, miren, hay muchas flechas, necesitamos indios. Indios, yo decía estudiantes. Entonces todas estas cajas necesitamos saber los presupuestos de carbono en el océano. ¿Cuánto carbono hay en el Golfo de California, en el Golfo de México, en el de Tehuantepec, en una laguna costera, en un estuario? ¿Cuánto carbono hay? ¿Cuál es el balance? ¿Sí? Una laguna costera, ¿es autótrofa o heterótrofa? ¿Cómo cambia? ¿Cuál es la estacionalidad? ¿Y qué va a pasar con el cambio climático y con la acidificación y con la hipoxia? Acuérdense, el medio ambiente está en evolución. El concepto de que está fijo ya olvidemos, ¿no? El medio ambiente del Golfo de México no es lo mismo antes del derrame que ahora. Ha evolucionado para bien o para mal. Entonces el ecosistema, el hábitat está en evolución. Entonces tengamos eso. Estamos estudiando ambientes en evolución. No porque lo vean ahí que está fijo, está en evolución. Y entonces todas nuestras preguntas tienen que ser en un ambiente en evolución. ¿Ok? Pues se está modificando. O lo estamos modificando. ¿Sigue? Bueno, no voy a complicarles, pero todo esto estamos trabajando. Los más pequeñitos, el picoplancton, y ese es uno de los, vamos a decir, dentro del fitoplancton tenemos una diversidad de tamaños. El picoplancton son los pequeñitos. Pues en el Golfo de México, en el Golfo de México, son los principales autótrofos. Son los principales. O sea, el picoplancton, ya acabamos de sacar una publicación. Las grandes, como diatomeas y todo eso, tienen otra ruta. Realmente son en aguas más ricas en nutrientes, donde hay una productividad que le llamamos nueva, porque son nutrientes nuevos. Y toda esta comunidad vive mucho de reciclamiento, pero además en el Golfo de México todo indica que hay fijación de nitrógeno. Hay organismos que están fijando nitrógeno atmosférico. Entonces crean unas rutas más complejas, pero más interesantes en lugares oligotróficos. ¿Sigue? No, la que sigue, por favor. Bueno, estrategias de monitoreo, les dije al principio, estamos utilizando, porque el programa nos exige, tenemos que utilizar la tecnología más moderna para generar información, para crear conocimiento. Entonces ya les dije, estamos usando barcos muy caros, pero tenemos que rentarlos, boyas que también son caras, pero nos dan información muy valiosa de la variabilidad temporal desde la frecuencia que casi ustedes quieran. Si yo la dejo por años, como las que tenemos en Ensenada, yo ya puedo ver ahí eventos el niño, la niña, un evento que se llama el Warm Globe, que si no son oceanógrafos pues no han oído hablar de eso, un calentamiento anormal, vehículos autónomos submarinos. Yo me voy a Cancún y lo programo y digo, vete a monitorear, te vas hasta Cuba, no te acerques mucho a Estados Unidos porque te puede agarrar la marina, dar la vuelta, pero ven dentro de un mes porque yo voy a estar de vacaciones. Pero me mandas datos todos los días a mi computadora, a mi laptop, porque yo voy a estar ahí en una palmera a gusto y tú tienes que trabajar a monitorear. Pues sí, porque cuesta como $500,000. Estas son las trampas para medir los flujos verticales
océano. Fíjense nomás, tener una trampa de sedimentos está como 10 publicaciones. Entonces yo le calculé cuántas más, porque flujos verticales de diatomeas, de cilioflagelados, de cocolitofóridos, de partícula orgánica, de metales, de lo que sea, metales, todo lo que esté, de la lluvia, de la parte pelágica, todo lo que se captura ahí. Entonces ustedes, cuando ya entren, ya son investigadores, son oceanógrafos y quieren subir en el famoso SNI, trabajan con trampa de sedimentos, les van como 10 publicaciones. Y hay otros que, pues, que dan poquitas. Hasta eso hay que cuidar ahora de qué me da más, en dónde invierto mi tiempo, qué leo, qué hago, lo que sigue. Bueno, era para mostrar la trampa de sedimentos, sigue. Tienen estos colectores. Ahorita tenemos 2 trampas que ya tenemos que cambiar colectores. Este colector dura un mes y va girando, entonces puedo tener una serie temporal de un año. Ahorita lo vamos a cambiar colectores y lo volvemos a sembrar. Decimos, ¿sigue? Sigue, por favor. ¿Sigue? Bueno, el gran ecosistema del Golfo es uno de los grandes aquí y esta parte de acá. ¿Sigue? Bueno, eso ya de alguna manera lo vimos, que está la corriente de lazo, cómo se desprenden giros y lo que causan. Hunden las masas de agua, pueden traer nutrientes, pueden hundir y eso provoca la fertilidad, pero también atrapa las partículas y todo se queda dando vuelta. 5, es que no veo hasta allá. Sigue, muy rápido. Eso era para mostrarles cuál es ciclón, cuál es anticiclón. Aquí están los 2 procesos, ahí, sigue. Esto, miren qué bonita imagen de clorofila, pigmentos. Aquí, si ya uno sabe, aquí se ve riqueza anticiclón y aquí se ve un área pobre. Esta es riqueza, pigmentos altos, bajos, y aquí son los grandes desiertos, casi no hay, concentraciones muy bajas. Sigue. Ya se lo pasé, sigue. Una plataforma continental casi no puede caminar hasta acá, los 200 metros, y eso provee una serie de procesos muy importantes que no ocurren en otras regiones del océano, por esa plataforma tan amplia. ¿Sí? Ahora, si vemos, fíjate cómo es el Golfo de México, una gran institución en presupuestos de carbono. ¿Qué quiere decir? Todo esto es información de barcos y de todo, pero miren aquí, blanco, y el Golfo de California. Acá, miren. Flujos de gas de carbono por año. Incertidumbre, ¿sigue? Actividades socioeconómicas, una gran actividad socioeconómicas, un océano que 300 gramos de carbono por metro cuadrado por año, eso es una cantidad baja. Debería ser, bueno, no debería, mis ondas de surgencia son paso de 1000, ¿sigue? Pero miren la economía, un proyecto interno mayor que Perú, Chile, Finlandia, Venezuela. Bueno, Venezuela casi cualquiera le puede ganar, yo creo, ¿verdad? Miren esto, miren estos datos, grandes retos. Esto me pongo porque yo no sé, los que viven por ese avance hay un desarrollo costero ordenado o desordenado. Tengo que decirles que casi en todo el país es desordenado. Hay una red de desarrollo económico, hay una organización que se llama ONUDI, que empieza a financiar proyectos, es de Naciones Unidas, Desarrollo Industrial. ¿Sigue? Miren, más de 4,000 plataformas en el Golfo, en la parte de Estados Unidos. Miren nomás todo lo que se le está sacando y tiene más todavía. ¿Sigue? Este es el gran proyecto del Sigón, como les decía ya al principio. Estamos patrocinados, financiados por un fondo de hidrocarburos de la Secretaría de Energía. El dinero está en la Secretaría de Energía, hay fondo de hidrocarburos y fondo de sustentabilidad. ¿Sí? Bueno, básicamente los objetivos es realizar misiones físicas, crear la línea base, utilizar tecnologías de vanguardia para un posible derrame, crear modelos para hacer escenarios. ¿Siguen? Por favor. Fortalecer la capacidad humana, infraestructura, instituciones que están más, una cantidad importante de instituciones extranjeras.
¿Sigue? Ahí están las instituciones. ¿Seguimos? Bueno, ya les comenté de la torre que se hundió, enorme. Puede perforar a 9 kilómetros. ¿Sigue? Ahí está después que se hundió. Fue del 2001, mira. Casi, o mejor más de 1 millón de toneladas de petróleo crudo. Es el desastre más grande que ha habido en el planeta. Así se hundió. Y pues estaba perforando, entonces, ¿cómo tapas? Es como si, ¿cómo le pongo un tapón a la champaña? Pues estaba saliendo el crudo. ¿Sigue? Aquí están las líneas, son 5 líneas. Yo participo en esta, y hay varios grupos. Aquí. Instituciones, la UNAM tiene un rol muy importante: Ciencias del Mar, Instituto de Geofísica, Centro de la Atmósfera, en fin. Línea 1, nomás por poner algunos ejemplos, estamos trabajando en todas esas regiones, con boyas, sigue, los gliders, sigue. Este es de la UNAM, de hecho, ahí dice un nucleador para ver qué hay en el fondo, llegar hasta los sedimentos, sigue. Línea base, una cantidad enorme de cruceros, y ahorita les voy a mostrar un mapa, sigue, por favor. Primero, mira, estamos utilizando, por poner un ejemplo, la famosa metagenómica y transcriptómica, que apenas la estoy entendiendo qué quiere decir. Monitoreo de la diversidad por métodos moleculares. Y pues solo los 2 investigadores que tenemos en CICES se entienden. Yo estoy tratando de entender un poco eso. Primera vez que se usa la herramienta. De una manera rápida y eficiente podemos tener la taxonomía del zooplancton y el fitoplancton de los virus de las bacterias, con las ómicas. ¿Sigue? Eso ya lo vimos también. Sigue, adelante. Seguimos. Miren, esos son las campañas, los cruceros, toda esta región. Unos cruceros que cubren lo que le llamamos Chichille, que quiere decir derrame. Otros que se llaman Maya Pina, que es el programa que yo coordino, que está por acá, casi no se ve. Muchas campañas. ¿Sigue? Modelos para ver si se puede crear uno. Miren, más un Volkswagen, nomás que aquí todo el agua se va para acá en lugar que se vaya para allá. Nada más como que hay que cambiarle el modelito un poquito, hay que ajustarlo, ¿no? Pero están probando muchos modelos, ahí tenemos todo un grupo de modeladores. ¿Seguimos? Allí modelos que tienen que ver, esto quiere decir fitoplancton, zooplancton, nutrientes. Modelar también, empezar a modelar esa parte. Necesitamos estudiantes de maestría, doctorado, postdoctorado, si les gusta la modelación. ¿Seguimos? Degradación natural de hidrocarburos, probando en bacterias que degradan. ¿Qué tanto podría degradarse si hay un derrame? ¿Sigue? La línea 4, sigue. ¿Seguimos? Provocando derrames, claro, biodegradables, para ver dónde se van. ¿Sigue? Bueno, una serie, aquí están provocando derrames, experimentos con tortugas, manglares, un poco de todo, tratar de conocer cómo funciona todo el ecosistema del Golfo y cómo funciona o qué va a cambiar si hay un derrame. Pero además, ¿qué va a cambiar si hay el cambio climático? Entonces, fíjense todos los procesos que están ocurriendo en ese hábitat. ¿Seguimos? Imagínense toda la información. Entonces, tenemos un grupo muy grande de personas, de jóvenes que trabajan en estar creando las bases de datos, todos los problemas. ¿Cómo vamos a tener información para los tomadores de decisión, para el gobierno, para Pemex, para las empresas que lo necesiten usar? ¿Seguimos? Ya estamos. Y nomás por mencionar, este es como el modelo de lo que viene. Miren, gliders de todo, barcos allá, boyas de todo. Redes de observación de la diversidad marina, es un programa nuevo, en inglés le llaman el MBON. ¿Seguimos? Ya nos demuestra. Ya hay capacidad de generar estos procesos físicos biogeoquímicos con satélites. Entonces, la tecnología existe. Ahora, que no la usemos o no tengamos los recursos humanos es otra cosa, pero existe. ¿Seguimos? Y voy a terminar. Ahorita está en experimentación. ¿Sigue? Ahorita en algunos sitios, como son sitios de demostración. ¿Seguimos? Ahorita estamos tratando de tener uno en el Golfo de México. Y bueno, muchas organizaciones participando. ¿Sigue? Sigue, por favor, sigue. Porque se requiere, porque
necesitamos generar mucha información que no se conoce. ¿Seguimos? Estamos por terminar. La que sigue, por favor. Sigue. Esto es interesante, miren. Poder tener todo, la parte ambiental, modelación, información, stakeholders son los que tienen, en inglés le llaman eso, el que tiene interés en información, un usuario, un tomador de decisión, para comunicación, para manejo. Ya le damos la vuelta. Necesitamos generar indicadores, plataformas de índices, necesitamos traducir el conocimiento para que lo entiendan. O sea, ya no se vale nomás, eso se llama ciencia para la sustentabilidad, no se vale nomás ciencia para la ciencia, para el SNI, para venir a los congresos, para los partes, para el club. Tenemos que avanzar y tenemos que generar el conocimiento, tenemos que formar recursos humanos para que traduzcan el conocimiento para los usuarios, para los tomadores de decisión. Entonces las agendas tienen que ser, hay que trabajar por preguntas, como lo dijo la doctora de Chile. Entonces, en ese concepto desaparecen los departamentos de ciencias sin paredes, son por preguntas, y a eso necesitamos avanzar. ¿Seguimos? Estoy buscando la última. ¿Sigue? Vamos a seguir, creo que ya estamos construyendo lo mismo con mucha información. ¿Seguimos? Sí. Bueno, esto es muy interesante ya para terminar. Miren, si no nos le ponemos un sensor a esto, este organismo, podemos saber de dónde anda. Le ponemos a que es una tuna o un tiburón, y miren, vamos a ver dónde se alimenta, dónde anda. Toda esa tecnología ya existe con sensores. Entonces, miren, ponemos la ruta, para acá, estos pueden llegar más acá, nomás acá, y aquí vamos a ver las abundancias y todo. Miren qué maravilla de la tecnología. ¿Sigue? Miren ahí, de todas estas especies aquí, todas estas, y miren nomás dónde andan, dónde están. ¿Por qué no andan casi acá? Pues es que casi no hay comida por ahí. ¿Seguimos? ¿Sí? Esto es interesante, miren, lo anterior, porque tiene que ver con la profundidad del mínimo de oxígeno. La anterior, por favor. Miren, esto tiene que ver con concentración de oxígeno, controla la distribución de los organismos. O sea, estas zonas de mínimo de oxígeno, aquí está la escala, casi no hay oxígeno en esta parte, entonces pues los organismos no andan ahí, si no hay casi oxígeno. ¿Seguimos? Miren nomás qué maravilla podemos saber todas las rutas de migración de los organismos, de atunes, de pinípedos y en fin, tiburones, todos dónde andan, dónde se alimentan, dónde están. Y puede tener sensores para monitorear el ambiente. Le ponemos un sensor de temperatura y todo, y entonces podemos tener el mapa de temperatura. Entonces podemos usar los organismos para monitorear también. ¿Seguimos? Y eso, lo único para ir terminando. De una gota de agua vamos a poder, con la metagenómica y metatranscriptómica, vamos a poder saber todo el genoma de lo que hay en una gota de agua. Bacterias, virus, fitoplancton, zooplancton, microplancton. Si hay una escama de algo, ahí va a salir. Una partecita de una ballena también va a salir ahí. Esa es toda la nueva, lo que viene, las famosas ómicas. Entonces, los que estén en estos temas, pónganse a estudiar, porque ahí es donde va a haber empleo. En las otras áreas ya no hay empleo. ¿Seguimos? Y creo que ya. Estos son las nuevas plataformas que vienen de monitoreo. ¿Sí? ¿Qué sigue? Este programa termina en 2020. Nos dieron dinero para 5 años. Después de eso no sabemos qué va a pasar. Vamos a tener enormes bases de datos. Tenemos que integrar la información. Necesitamos, ya lo dije otra vez, muchos recursos humanos para poder hacer esto. Actualmente yo estoy participando en desarrollar una propuesta para estudiar. Fíjense, vieron que todo está enfocado a la vulnerabilidad del ecosistema, pero no tenemos la vulnerabilidad de las actividades socioeconómicas. ¿Qué pasa si hay un derrame en la zona de Campeche frente a Cancún? ¿Qué va a pasar? El fitoplancton, el zooplancton, si hay un derrame no van a decir nada, se van a morir y ya. ¿Y los humanos? Y viene todo esto. ¿Seguimos? Ya creo que es ya la última. ¿Seguimos? ¿Sigue? Bueno, esa es la que quería llegar. Pues muchas gracias por